Muchísimas gracias. Buenas tardes. ¿Cuánto, en efecto, vamos a poder resistir este costo de los derivados del combustible? Las medidas que va a adoptar el gobierno en cuanto al horario de trabajo, teletrabajo y otros, porque está difícil la situación y el bolsillo de los hondureños cada semana va a seguir sufriendo entre 70 centavos y 3 lempiras el aumento para este próximo lunes de algunos derivados de los combustibles. Me acompaña don Melchor Rodríguez a esta hora. Él es economista y nos va a analizar esta situación porque dice que hay otras medidas que pueden adoptarse precisamente para ahorro de combustible. Estimado, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Sí, parte de esto es bastante complejo que inmediatamente se puedan tomar algunas medidas para que baje el precio del combustible, porque a nivel internacional es bastante difícil manejar esto, no se puede manejar. Entonces sí nos queda que a la vez a lo interno sí podemos hacer algunos cambios y parte de esto, ya la próxima semana, por ejemplo, ya muchos empleados del gobierno pasan a la modalidad de teletrabajo. Entonces, eso va a disminuir principalmente la carga en las principales ciudades, que es donde hay trabajo gubernamental bastante pesado. Lo otro sería de que muchos de los colegios también, que ya volvieron hace 2 semanas a la modalidad presencial, vuelvan nuevamente hacia lo que es la parte virtual, porque eso disminuiría también las mañanas, que es donde se hace mayor cola, generalmente de 6 a 8 de la mañana y posteriormente a la hora de salida de los colegios y por la noche cuando ya salen las personas de sus trabajos. Entonces también se debe de buscar medidas en las cuales no haya ese choque de horarios, porque se está dando mucho de que la parte gubernamental estaba entrando a las 8 de la mañana, entonces se daba mucho choque entre la privada y la pública, entonces eso venía a entorpecer lo que es el tráfico. Aparte de eso, ¿qué se necesita? La participación de lo que es tránsito, porque en muchos lugares donde se aparcan algunos buses hacen enormes colas para lo que es principalmente en las ciudades, hacen enormes colas que eso nos hace perder mucho tiempo a nosotros como usuarios, ¿verdad? Y ahí debería estar, porque no vemos a tránsito en ninguna de las situaciones en el caos vial que tenemos nosotros y lo he monitoreado durante varias semanas y no tenemos agente de tránsito. Otra de las actividades que debemos hacer nosotros es la planificación de las salidas también, porque muchas veces todos tratamos de salir a la misma hora y hay momentos en que usted puede esperar 20, 30, 40 minutos, esperar a que baje un poco lo que son esas colas, porque eso nos pega duramente en el bolsillo. Entonces tenemos que planificar nuestra salida y aparte de eso también al alcalde, principalmente en las principales ciudades, les mando a decir que hay que arreglar las vías de comunicación. Es un caos en San Pedro Sula, es un caos en Tegucigalpa y algunas de las principales ciudades que tienen mayor tráfico. Entonces también al tener malas vías de comunicación, eso desacelera el tránsito y eso también viene a aumentar el costo para nosotros como familia. Aparte de eso, ¿qué se tendría que hacer? También una mejor redistribución de lo que son los horarios, por ejemplo, del equipo pesado, la carga pesada. Eso también debería hacerse porque he visto que están entrando furgones a las principales ciudades en horas que no deberían estar entrando. Eso causa un caos. Eso, digamos, en las principales ciudades del análisis. A nivel ya de las ciudades que no son las principales, ¿qué se debería hacer? Tomar en cuenta en primer lugar, lo que es el tránsito con lo que es el servicio público. Porque en las ciudades sí tenemos serias dificultades. En la parte de fuera, en lo rural no. Lo público ayuda muchísimo y eso viene a desacelerar un poco lo que es el tránsito o tráfico en las ciudades. Entonces, parte de ese proceso y de ahí lo demás que tendría que hacer el gobierno también para no afectarnos a nosotros en nuestros bolsillos es revisar siempre, ¿verdad?, lo que es la parte impositiva, porque el nivel de impuestos todavía sigue siendo alto. Entonces, consideramos que el gobierno va a poder hacer un pequeño sacrificio, pero no tanto, porque es un gobierno que está quebrado. Entonces, necesita dinero de las arcas y a través de causar el impuesto sobre combustible es su principal fuente de ingreso en este momento porque se vuelve como su flujo de caja. Entonces, la situación es bien compleja. Como hondureños tendremos que ser muy sabios en cómo utilizamos los recursos, principalmente para el uso de combustibles para la movilización y los diferentes tipos de combustibles que tenemos. La otra parte es la investigación. En Honduras tenemos un déficit de investigación. Recuerdo que allá por el 2013 se andaba haciendo la investigación en lo que eran los biocombustibles. Esa investigación no se siguió más adelante y tenemos que seguir sobre lo que son biocombustibles, que hubiera sido una alternativa para lo que son los diferentes tipos de carburantes. Eso lo hemos visto nosotros en algunas maquinarias que están funcionando con algunas alternativas de biocombustible, pero todavía está a nivel experimental.
unas empresas alemanas estaban haciendo algunos estudios aquí en Honduras y sería necesario que sigamos con ese tipo de estudios porque no pensemos que solo por la guerra, sino que también a futuro debemos tener eso más desarrollado y que Honduras no esté a expensas de cualquier cambio internacional nos afecte duramente, sino que tengamos otras alternativas de lo que sean carburantes. Muchísimas gracias. El señor Rodríguez con nosotros, más claro imposible. Les explica esto una persona experta en la materia. Aparte de eso también, el que la población debe también poner de su parte en cuanto al hábito. El hábito o los hábitos de ahorro, precisamente por lo que estamos viviendo, porque la situación podría o no empeorar, pero usted tiene que tomar las precauciones del caso y hacer caso a las recomendaciones de los que conocen de esto y también hacer el llamado o acatar el llamado que hace el gobierno como tal. Junto a Alan Godoy, compañeros, con ustedes nuevamente. Gracias, Fanny.